Buenas noches, familia. ¿Por qué no me acompañas ahí cerrando tus ojos y ayúdame a orar por esta noche, por este mensaje? Dios, te doy gracias por tu presencia, gracias por este tiempo de adoración, Señor, que podemos experimentar tu amor, tu favor, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Hoy te pido, Padre, que uses mi vida, Señor, y que esta noche, a través de esta enseñanza, podamos experimentar tu gracia, Padre. Podamos experimentar, Señor, el abrazo de nuestro papá, el abrazo tuyo, Señor. Yo te pido que el corazón esté abierto esta noche, Señor, y que lo que vamos a escuchar hoy produzca vida en nuestra vida, Señor, produzca vida en nuestro corazón y un fruto, Señor, Padre, un fruto en nuestra vida, Padre, que sea evidente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a entrar al mensaje de esta noche y pues ya por varios miércoles hemos estado llevando esta serie llamada En esto creo. Y bueno, la finalidad de esta serie es volver a reforzar los principios del cristiano, las bases del cristiano, volver a reforzar aquellos conceptos que tal vez ya sabemos, pero hay tantas palabras, tantas frases en la iglesia que son tan comunes estar diciendo, pero que muchas veces no entendemos realmente cuál es el significado de ellas y cuál es el alcance. ¿Qué es lo que a través de estas frases, de estas palabras, de estos significados podemos obtener para nuestra vida? Y bueno, hoy vamos a continuar con esta serie y hoy vamos a estudiar sobre la gracia de Dios. Yo sé que todos hemos escuchado sobre la gracia de Dios. Y por gracia somos salvos, y por gracia es que estamos acá. Nunca fue algo que nosotros pudimos merecer. Más bien el significado gracia es eso, es un regalo de Dios, algo con lo que el Señor nos favoreció a nosotros y ha transformado nuestra vida. Entonces hoy vamos a estudiar sobre la gracia de Dios. Yo te recomiendo que en estas enseñanzas tomes nota, ¿no? Los miércoles son enseñanzas, es estudiar la palabra. Ya el fuego se lo dejamos para el pastor el domingo, ¿verdad? Y ese ya. Pero yo te recomiendo que los miércoles te traigas para tomar notas, algunos conceptos, porque la verdad, te digo, todos escuchamos sobre la gracia de Dios, pero muy pocas veces nos detenemos a escudriñar esta fe, que es gracia, la salvación, la sangre de Cristo, ¿por qué el aceite? A lo mejor alguien anda pidiendo aceite y no sabe ni qué significa el aceite. O sea, hay tantas cosas que hacemos como cristianos, pero que debemos de detenernos un momento y escudriñarlas a través de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver gracia. ¿Dices amén conmigo? Vamos a Efesios. Quiero leer Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y aquí vamos a iniciar. Y dice Efesios 2, 4 al 5. Voy a iniciar leyendo versículos en la Reina Valera. La última reunión que hubo el domingo, de hecho el domingo en la tarde, exhorté la ofrenda y le decía a los hermanos: hasta el año pasado tuve 29 años, usaba Nueva Traducción Viviente. Ya cumplí 30, ya me mudé a la de señores, a la Reina Valera. Entonces yo ya me resigné, entonces ya estoy madurando y ya me estoy aceptando, ¿no? Entonces ya vamos a leer la Reina Valera. Entonces dice Efesios 2, 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, ¿dices amén a eso? Es rico en misericordia, dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy estrenamos misericordia. Tal vez no estrenaste tenis, ni ropa, ni auto, pero hoy estrenaste misericordia del Señor y eso es más que suficiente para nosotros. Entonces dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, escucha esto, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Pablo hace esta afirmación, dice: por gracia sois salvos. Como que estaba yendo en el versículo y en la Reina Valera esta parte, por gracia sois salvos, viene entre paréntesis. Entonces como que Pablo se ve forzado a decir que por gracia somos salvos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Diga conmigo: por gracia soy salvo. Ok, ¿a dónde vamos con esto? A que nada de lo que tú y yo podamos hacer, ninguna cosa tan buena, lo mejor que tú puedes hacer, la mejor versión de ti, nada de lo que podamos hacer en nuestras fuerzas nos alcanza para la salvación.
excepto el recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero más adelante vamos a profundizar en eso. Familia, la cruz es un recordatorio de cuánto nos ama el Padre. Dios nos amó aún sin merecerlo y estando en una total posición pecaminosa. Pero ¿qué hicimos para pecar? Pues lo único que hicimos fue nacer, ¿no? Y esto es por herencia. Somos pecadores por herencia desde el jardín del Edén, desde el principio. A causa de un hombre, dice la Biblia, todos fueron hechos pecadores, pero a causa también de un hombre, todos fueron hechos justos. Entonces, ¿qué hicimos para pecar? Pues nacer nada más. El pecado ya está en la humanidad, la maldad ya está en la humanidad, está en la raíz humana, pero solamente es a través de Cristo que podemos romper esas cadenas. Entonces la cruz nos recuerda cuánto nos ama el Padre, que aún estando en nuestra peor versión, que aún estando sumidos en el pecado, aún estando sumidos en cualquier tipo de pecado, aún así el Señor nos amó. Y dice el libro de San Juan que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios nos tuvo, y ese es el amor que Dios aún tiene por la humanidad. Ese es el amor que Dios aún tiene por el mundo, por los que están perdidos. Tantas cosas que pasan a nuestro alrededor en este mundo, pero el Señor sigue manteniendo el mismo amor, y es el mismo corazón. El amor que un día nos atrajo con gracia, con misericordia delante del Señor, es el mismo amor que sigue vigente para el mundo en esta temporada. Aunque el pecado haya aumentado, ¿sí? Donde el pecado aumenta, lo mejor de todo es que sobreabunda la gracia. Entonces, el mismo amor con el que el Señor nos atrajo a sus pies es el mismo amor que sigue vigente para el mundo, y el mundo tiene que escucharlo y tiene que saberlo. Entonces, aún estando nosotros en lo más profundo del pecado sumidos, el Señor nos amó. Incluso todavía nosotros no estábamos ni siquiera en este mundo, pero el Padre ya nos conocía y Él ya nos había amado. Entonces no teníamos nada que nos hiciera dignos para merecer el amor de Dios. Por eso se llama gracia, porque nosotros no había nada que fuera suficientemente bueno para merecerlo. Eso se llama gracia. La gracia de Dios nos hace partícipes con Él en su muerte, pero también en su resurrección, y nos asegura una reconciliación con el Padre. Ahora tú que has recibido a Cristo en tu corazón, tú has sido reconciliado con el Padre, la comunión a través de Jesucristo. Ya no estamos más apartados, ya no somos más la oveja perdida. Ya hemos sido encontrados, ya hemos sido restituidos, ya hemos sido injertados en la raíz, ya hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Ya no pertenecemos más a los que están lejos, ahora somos cercanos. Nuestro lugar en la mesa con el Rey ha sido restituido. Ahora tú y yo nos sentamos con Jesús a la mesa. Ahora tenemos un lugar especial, un lugar de honor. Esto es lo que hizo Jesús con los que estaban muertos en sus pecados. Participó de nuestra muerte. Escucha esto: Jesús vino a este mundo y participó de la muerte que nos correspondía. No merecíamos nada, porque muchas veces llegamos a una posición como hijos de Dios donde creemos que merecemos las cosas, ¿no? Señor, ¿cuánto tiempo no te he servido yo en la iglesia? Oye, ya dame el carro que te estoy pidiendo, ya dame la casa que te estoy pidiendo. Y muchas veces pensamos que lo merecemos, y a veces hasta nos molestamos. Señor, oye, mira, ya cuántos años tengo ahí en el liderazgo, cuántos años estoy sirviendo, y he estado orando por esto y no lo veo. Y no, la verdad es que no. ¿Sabes qué era lo que merecíamos tú y yo? La cruz era lo que merecíamos tú y yo. Pero Jesucristo la tomó por nosotros. Él se hizo partícipe de nuestra muerte para que entonces nosotros pudiéramos participar de su vida. ¿Dices amén? Ahora participamos de la vida en Cristo. Ahora participamos de la vida en Jesús. Entonces Él participó de nuestra muerte para que después nosotros pudiéramos ser parte de la vida juntamente con Él. El viejo hombre es crucificado y somos una nueva creación en Jesucristo, donde las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo en el nombre de Jesús. Ahora soy una criatura nueva. Dile al que tienes a un lado: ahora soy una criatura nueva. La cara no me cambió, pero soy una criatura nueva. En el interior somos nuevos, somos renovados, los pensamientos son renovados, el corazón es renovado. Entonces somos hechos nuevos. Todas las cosas en Jesús fueron hechas nuevas. En Efesios 2:5, el versículo que leímos al principio, dice: el apóstol Pablo se ve forzado a expresar en efecto que somos salvos por gracia.
de ninguna manera involucra algún mérito del hombre, sino que toda la obra de redención es atribuida a Jesucristo. No podemos añadirle nada a esa obra porque es una obra completa. No podemos añadir algo de parte de nosotros para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús es completa, es plena, es suficiente. Él lo llena todo. Entonces, nada de lo bueno que hay en nosotros nos alcanza para alcanzar la salvación, excepto Jesucristo, excepto por el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué se trata de la gracia? Se trata de recibir algo que no merecíamos, algo que no podemos hacer algo para recibirlo. No hay nada de bueno en nosotros que nos alcance para llegar a la gracia. Simplemente es un regalo que se dio por amor. Es algo que el Señor puso para cada uno de nosotros porque nos amó. Solamente lo podemos recibir así. Es por amor nada más. Entonces quiero que diga conmigo: no es por obras. Dilo otra vez: no es por obras. Probablemente ya tienes un tiempo en el evangelio y tú ya entiendes estos conceptos, pero habrá alguien que todavía tenga algunas ideas equivocadas, y hoy queremos ayudarte a aclarar el panorama, porque es bien sencillo que el diablo venga y nos haga tropezar con esta mentira de pensar que somos buenos, de pensar que por mi bondad ya soy agradable a Dios. Esa es una mentira. Realmente nuestras obras pudieran parecer buenas, pero en el fondo somos malos. Adentro, en el interior, todavía hay maldad. Sí, hemos aceptado a Cristo, pero si alguien viene y te hace algo, hay algo que se enciende dentro de ti y vas a querer venganza. Y si alguien viene y te pega, vas a querer regresar. ¿Por qué? Porque todavía hay algo de maldad en nosotros. Estamos en el camino de la perfección, pero aún no hemos llegado a la perfección. Aún somos carne. Aún hay algo de eso poquito está ahí. Y Pablo decía que había un aguijón y Pablo habla de esto. Habla de sé hacer lo bueno, pero muchas veces no lo hago, y entonces no soy yo, es el pecado que vive en mí, y se mete ahí como en un trabalenguas. Pero si lo estudias vas a comprender que aún somos carne, que aún podemos fallar, que aún podemos tropezarnos, pero no se trata de convertirlo en un estilo de vida. No se trata de que vayamos pecando deliberadamente por este mundo. ¿Por qué? Porque si por gracia hemos sido salvos, entonces tenemos el poder para caminar en una rectitud, para caminar correctamente delante del Señor. Entonces no es por obras. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escucha bien: por gracia sois salvos por medio de la fe. Ni siquiera es nuestra fe la que nos salva. Ojo, la fe no es una obra en sí, pero dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es un medio para alcanzar salvación, pero ni siquiera nuestra fe nos puede hacer salvos. ¿Por qué? Porque es por gracia, porque es algo que dispuso el Señor, es algo que está en el corazón de Dios, es algo que es santo, que es perfecto, que es puro. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria, ¿sabes de quién es? La gloria es de Dios. Porque cuando alguien, tu vecino, un amigo, tu familiar, ve que hay algo diferente en ti, la gloria no va a ser para ti, la gloria es para Dios. Dios quiere la gloria. Dios quiere llevarse la gloria. Por eso es que transforma vidas, por eso es que cambia familias, por eso es que Él se encuentra con la gente y les da un destino, les da esperanza. ¿Por qué? Porque a través de una vida cambiada, una vida cambiada es un testimonio de que Él es real. Una vida transformada es una predicación a todos tus vecinos, a toda tu cuadra, de que Dios es real, de que Dios vive y Él se lleva la gloria. Entonces dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No, yo no puedo hacer algo bueno para alcanzar salvación. ¿Por qué? Porque tal vez me voy a gloriar yo, y el único que es digno de toda la gloria y toda la alabanza es Jesucristo. Entonces, familia, no es por obras. Dilo conmigo: no es por obras. El mundo necesita despertar a la realidad de que el cielo, escucha bien, no se gana por ser una buena persona. ¿Alguna vez has tratado de evangelizar a alguien y te dice: no, pues es que yo no le pego a mi esposa? Pues como si eso fuera algo. Sí, no, es como, pues qué bien, ¿verdad? Por ti. No, mira, yo le ayudo a las viejitas a cruzar la calle, y yo cuando voy al centro, ahí a las tiendas, le doy 10 pesos al cerillito, y
O sea, y tratas de justificarte con ese tipo de cosas, pero nada de lo que hagamos no nos alcanza, familia. Como humanidad nunca nos alcanzó. No, el cielo no se gana por ser una buena persona según tus propios conceptos. Sí, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos fuimos pecadores. O sea, el cielo no lo podemos ganar por ser buenas personas. ¿Por qué? Porque probablemente tus acciones son buenas aparentemente, pero al Señor no le importa tu exterior. Dios quiere tu interior. ¿Y qué importa si tus obras son buenas si en tu interior estás lleno de pecado? ¿Cuál es el beneficio de que seas una buena persona, entre comillas, si tu corazón está lleno de pecado? Dios no busca tu exterior, Dios busca tu interior, Dios quiere tu corazón. Y entonces cuando nosotros vamos al Padre, Él transforma nuestro interior y se ve en el exterior como un fruto. Pero Dios busca el interior de cada uno de nosotros. Entonces el ser buenas personas no nos sirve. El ser buenas personas no nos alcanza, no nos basta. No va a ser por obras. No se gana el cielo por ser buena persona. No existe algo suficientemente bueno en nosotros que nos alcance para ganar la salvación. Porque no importa qué tan buenos sean nuestras obras si el interior sigue lleno de pecado. Y a Dios lo que le interesa es lo que hay en tu interior. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las obras? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre las obras? Vamos a leer Isaías 64:6. Fíjate lo que dice. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias, otras traducciones dice todas nuestras obras, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Escucha esto. Todas las obras buenas que tú hagas, que el mundo haga, para tratar de alcanzar el favor de Dios, son llamados trapos de inmundicia. Escucha esto. Todas las obras buenas que tú trates de hacer para agradar a Dios, para alcanzar el favor de Dios, dice que delante del Señor suben como trapos de inmundicia. Y quiero darte este contexto. Tú sabes, en la antigüedad, según la ley judía, cuando una persona permanecía impura durante ese periodo de tiempo, no podía tener contacto con ninguna otra persona. Era marginado, era excluido de toda ocasión, de todo tiempo, de todo círculo social. Y estaba excluido incluso de ir a la casa del Señor, y mucho menos podía presentar sacrificios. Esto le pasaba a las mujeres que en la antigüedad pasaban por su tiempo menstrual. Ahora, cuando las mujeres en aquellos tiempos pasaban por su periodo menstrual, estas mujeres usaban, no había toallas sanitarias lógicamente, entonces ¿qué era lo que se hacía? Estas mujeres usaban trapos, pedazos de tela para cubrir ese periodo, y mientras estaba ese periodo ellos no podían tener contacto con ninguna otra persona. Si una mujer venía y me tocaba, entonces yo ya me hacía impuro. Si fuera hombre, fuera mujer, fuera cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que estas mujeres eran excluidas, eran sacadas de lo social, como si fuera un leproso. Lo mismo le pasaba a los leprosos, eran excluidos allá al monte donde no haya nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice la Biblia que todas nuestras justicias, todas las obras que nosotros tratemos de hacer para alcanzar del favor de Dios, son como trapos de inmundicia. A eso se reduce tus obras cuando tratas de alcanzar el favor de Dios. La única obra que nos prepara y nos equipa para presentarnos delante del Padre se llama Jesucristo, una obra de redención. Es la única obra que nos puede dar acceso a la salvación. Todo lo demás, si tú haces algo para decir, ay, hoy voy a hacer la buena obra del día para que Dios me mire y mire a Dios, qué bueno soy. No, eso sube como un trapo de inmundicia delante de Él. Esa justicia no sirve. Esa justicia es una justicia chafa, no sirve, no te va a alcanzar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? La única obra que nos alcanza es a través de Jesucristo. Cuando tú le dijiste sí a Jesús, tú te reconciliaste con el Padre, y entonces tú ahora tienes una libre entrada a su presencia. Esa obra sí nos alcanza. Esa obra es perfecta, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Todo lo demás queda como un trapo de inmundicia. Entonces, toda obra de justicia que se realiza para ganar el favor de Dios es como un trapo menstrual delante de Dios. No se trata de qué tan bueno o malo eres, sino qué es lo que haces con la obra redentora de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos con el sacrificio de Dios? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos?
Fíjate, me gusta mucho Spurgeon, un gran predicador, tiene muchas frases y siempre me gusta plasmar alguna de sus frases en los mensajes cuando se acoplan. Y Spurgeon dijo esto: el bien que tratemos de hacer es inaceptable e inmundo delante del Señor, porque nosotros somos como suciedad. Hasta el bien que hacemos está contaminado. Hasta el bien que hacemos está contaminado a causa del pecado. O sea, dice que somos como suciedad y hasta el bien que hagamos está contaminado. Hermanos, si nuestra justicia es tan mala, ¿cómo serán nuestras injusticias? Wow. Si mis buenas obras están contaminadas aún por el pecado, ¿cómo serán mis injusticias? ¿Cómo serán mis malas obras? ¿Cómo será cuando quiero actuar en coraje, cuando alguien me hace algo y quiero reventar? ¿Cómo será? Dios nos libre. Dice, si nuestras obras buenas están contaminadas, son malas, ¿cómo serán nuestras injusticias? Mis obras de justicia para ganar el favor de Dios pisotean la sangre de Cristo. Todo lo que hagas para, van a ir al orfanato, voy a donar regalos, voy a donar ropa para que Dios me mire y mire que soy bueno. Eso no sirve. Dios ni te va a mirar. La obra que nos alcanza es la sangre de Cristo. Dice Hebreos 10:29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando pensamos que la buena persona que soy puede darme el favor de Dios, lo único que hago es pisotear la sangre de Cristo. Pongo una afrenta en contra del Espíritu de gracia que Dios tiene para con nosotros. Entonces, familia, para resumir este punto, no es por tus obras. Ahora, quiero dejarte esto en claro, porque la Biblia habla de que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuál es ahí hacia dónde jalo? O sea, ¿hago obras o no hago obras? Ok, para estar claros en esto, las obras que yo haga con el fin de ser agradable a Dios no sirven. Pero mi fe debe de tener obras para que sea un testimonio delante de las personas. No para salvación, pero para que las personas vean que hay algo de parte de Dios en mí. Entonces se convierten en un fruto. Vamos al orfanato, ¿por qué? Porque Dios nos amó a nosotros y nuestra fe tiene que tener obras, tiene que mostrarse. ¿De qué me sirve a mí decir que yo amo a Dios y que Dios es amor si yo no lo expreso? De nada nos va a servir. De nada nos va a servir estar encerrado en estas paredes. Tenemos que salir. El campo es allá afuera. Entonces la fe sin obras está muerta. Las obras que son un fruto de nuestra fe. No sé si me explico. Las obras que yo haga para ganar el favor de Dios no sirven. Pero mi fe debe tener obras. Porque creo, hago. Porque creo, acciono. Porque creo, voy y hago esto. Voy y siembro allá. Voy y apoyo acá. Hago esta obra. Ayudo al reino de Dios. Que el reino de Dios avance. ¿Hay alguna campaña de evangelización? Vamos a apoyar. ¿Hay algún evento en la iglesia? Venimos y estamos. Ofrendamos, servimos. Hacemos tantas cosas. Pero porque la fe debe tener obras. Entonces, las obras que hago para ganar el favor de Dios no sirven, porque lo único que me da la gracia y el favor de Dios es la sangre de Cristo. Pero mi fe debe tener obras. ¿Dices amén conmigo? Ok, entonces no es por nuestras obras, es un regalo de Dios. No son mis obras. Ahora, ¿cómo alcanzamos la gracia de Dios? ¿Cómo llegamos a obtener la gracia de Dios? Y quiero que vayas conmigo en Hebreos 4:16, perdón. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Escucha esto, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia es un lugar.
Escucha esto, la gracia es un lugar, dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué me enseña esto? Me habla de comunión, me habla de intimidad con el Padre, me habla de una relación personal, íntima con Jesús. Dice, acérquense al trono de la gracia. Y quiero decir esto, la gracia no es algo que se recibe, la gracia es un lugar al que tú vas y te acercas. Dice, acérquense al trono de la gracia. La gracia de Dios no es algo que se recibe, sino que es un lugar al que te acercas. Qué interesante está esto, porque la gracia, recibimos a Jesús en nuestro corazón, a Jesús se le recibe, a la gracia te acercas. A Jesús lo recibes, pero a la gracia te acercas, te acercas, te acercas. Yo no sé de ti, pero yo quiero estar cerca de Jesús. Había una multitud que seguía a Jesucristo y de lejos escuchaban que Jesús hizo aquello, Jesús sanó aquel, Jesús levantó un paralítico y escuchaban los rumores, los ecos. Pero había unos que estaban cerca de Jesús. Había unos que estaban cerca de Jesús, viendo lo que pasaba, en primera fila, experimentando el amor, la gracia, el poder de Dios. La gracia es un lugar al que nos acercamos. A Jesucristo le recibimos un día, pero a la gracia te acercas. Dice que es el trono de su gracia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia, familia, es algo que procuras. La gracia es algo que pones en primer lugar en tu vida. La gracia es algo que procuras. La gracia es un lugar a donde te acercas. La gracia es un lugar con el que tú eres intencional y constante, no de domingos, no de miércoles, no, sino constante, constante en la oración. Dice la Biblia, constantes en la oración. El trono de la gracia es un lugar al que nos acercamos. Se recibe a Jesucristo por medio de la fe, pero te acercas al trono de la gracia. Y a medida que estamos en ese lugar, entonces vamos a crecer en gracia. No es automático. Recibes a Jesús, sí, y hay salvación, sí, pero si quieres crecer en gracia y en favor, necesitas acercarte al trono de la gracia. Necesitas permanecer. No se trata de venir, ser salvos y después dejar de venir un mes. No, se trata de la comunión con el Señor. La gracia es un lugar al que nos acercamos. Por eso hay personas tan agraciadas. Por eso hay personas con las que te gusta estar. ¿Por qué? Porque tienen siempre una palabra que dar. Las personas que tienen gracia siempre van a dar un consejo de acuerdo a la palabra, siempre van a animarte, siempre van a motivarte con la palabra, siempre es una persona, la persona que tiene gracia te acerca al Señor, no te aleja, y es una persona que las personas les gusta estar con ella. Hay algo diferente en estas personas, hay gracia de parte de Dios. La gracia, crecemos en gracia cuando nos acercamos al trono de la gracia. Te acercas confiadamente, dice Hebreos 14:16, que es confiadamente. Nos acercamos confiadamente, no con orgullo, no con arrogancia, no con presunción, sino confiadamente. Puedes venir continuamente, cuantas veces quieras en el día. Tú puedes acercarte al trono de la gracia. No hay un límite de visitas. Está abierta la puerta para todo aquel que quiera. El lugar del trono de la gracia, tú puedes entrar cuantas veces quieras a lo largo del día, sin reservas. No te preocupes si no sabes orar mucho, o si oras poco, o si no eres muy elocuente en tus palabras. No se necesita una elocuencia para entrar al trono de la gracia. Puedes entrar sin ningún peso en tus hombros. Puedes entrar en libertad. Puedes entrar sin reservas, sin posiciones. Puedes entrar simplemente como un hijo. Así se entra al trono de la gracia como un hijo. Yo puedo ir a cualquier casa de ustedes y me voy a sentar en la sala y les prometo que no les voy a ir a revisar la despensa. Pero si yo voy a la casa de mis papás, yo no necesito pedir permiso para ir y meterme hasta la cocina, abrir el refri y ver algo y comérmelo, ni pregunto de quién es. ¿Por qué? Porque entro confiadamente como un hijo. Así se entra al trono de la gracia, a este lugar santo. Así es como tú entras, como un hijo. Entras como hijo. No necesitas tener experiencia en nada. Cuando yo llego a la casa de mis papás, ellos no me preguntan cómo vas con tus estudios, cuántas maestrías tienes, o sea, cuántos idiomas has aprendido. No.
hay confianza, hay paz, hay comunión. Así se entra a ese lugar. Dice, acérquense al trono de la gracia confiadamente. El trono de la gracia está abierto. Ese lugar está abierto para cualquiera que quiera entrar. No tiene límites de visitas. Puedes entrar sin reservas. Incluso no necesitas estar en tu mejor versión para ir a ese lugar. El Padre no va a rechazar un corazón que se humilla delante de su presencia. Un corazón que reconoce que le necesita. El Padre no lo va a rechazar. Entonces el trono, la gracia es un lugar al que nos acercamos. Fíjate esto, los rabinos antiguos enseñaban que Dios tenía dos tronos, uno de misericordia y uno de juicio. Ellos decían esto porque sabían que Dios era ambas cosas, misericordioso y justo, pero no podían conciliarse estos dos atributos de Dios. O sea, no se podían llevar de acuerdo, eran como el agua y el aceite, estaban separados. Pensaban que tal vez Dios tenía dos tronos para mostrar los dos aspectos de su carácter. En un trono mostraba su juicio y en otro mostraba su misericordia. Pero mira lo hermoso que es Jesús. Pero aquí, a la luz de la obra terminada de Cristo, vemos la misericordia y el juicio reconciliados en un solo trono, y se llama trono de gracia. Ese es el único trono, el trono de su gracia. Esa es la obra culminada de Cristo en la cruz. Entonces, no es por obras, es por gracia. Y la gracia no se recibe, a la gracia nos acercamos. Es un lugar, acérquense. La Biblia nos invita, dice, acérquense al trono de su gracia confiadamente. No tengas temor de ir. Él no te va a juzgar, no, Él te va a cambiar. Dios no te va a juzgar, Él te va a transformar. Entonces no tengas miedo de ir como estás. A lo mejor estás en tu mejor momento de esa relación con Dios. Qué padre, que está muy padre eso, que estás viviendo una relación íntima con Dios y todo está fluyendo y oras y estás ayunando y tienes esa hambre en ti. Dios te está llenando, pero probablemente ese no es tu caso y estás frío, y el trabajo y la vida y los hijos y la familia y tantas cosas. No necesitas una posición, la puerta está abierta. Solamente es cuestión de ir. Vayamos al trono de la gracia. Entonces, la gracia, familia, se puede definir de dos maneras. Uno, el favor inmerecido de Dios. Algo que no merecíamos, pero que Dios entregó por amor. Eso es gracia. En palabras sencillas, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, por el cual nunca hicimos algo suficientemente digno para merecer. Cuando estabas en la escuela, bueno, sacabas un 8 y te llevaban por una pizza, ¿va? Y ya pues de cierta manera te lo habías ganado. O hacías caso a lo que tus papás te decían y ahí te va el premio, ¿verdad? Y de cierta manera habías hecho algo para merecerte eso. 7 a lo mejor, ya sí estaba muy, pues un 6, pero pues ya estabas del otro lado, ¿verdad? Pero ya lo merecías. Bueno, ya hiciste algo para merecerlo. En cambio, con la gracia nunca hicimos nada para merecerlo. Fue un regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios. Es un regalo por el cual nunca hicimos algo suficientemente digno para merecer. Su gracia nos hace aceptables a la familia de Dios. La gracia te restituye tu lugar en la mesa del Rey. Y bueno, ya hablamos un poquito sobre esto en el punto anterior, que la gracia es un favor que no podemos hacer algo para alcanzarlo. No somos suficientes, no nos alcanza, pero a Jesús con Jesucristo nos alcanza. Él es digno y su obra es suficiente. La otra definición para gracia es el poder capacitador de Dios. Escucha esto, el poder capacitador de Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios nos capacita. Cuando tú te acercas, cuando tú estás dispuesto, Señor, heme aquí, envíame a mí, el Señor te capacita. Él va a tomar lo más débil de ti y lo va a convertir en una fortaleza. Recuerdo la primera vez, siempre hay una primera vez. Y la primera vez que alguien me invitó a hablar en un micrófono para orar, me dio pavor. Y tuve que ir y me escondí durante toda la oración para que no me encontraran. Y ya no hablé en el micrófono, porque para mí eso era un pavor.
pero la gracia de Dios te capacita. Y Él toma tus debilidades y las convierte en fortalezas. Mira, Dios no se va a manifestar donde tú eres fuerte. Él ahí, Dios ya te dio dones. Dios se va a manifestar en tus debilidades. ¿Por qué? Porque ahí Él se va a llevar la gloria. Él va a decir: mi hijo no era suficiente, pero yo soy suficiente en él. Mi hijo no lo podía hacer, pero yo lo puedo hacer a través de él. Dios ya te capacitó en algunas áreas, pero también Él nos llama a hacer otras cosas y muchas veces no somos suficientes, pero la gracia de Dios nos capacita. Quiero leer una vez más este versículo. Dice: y poderoso es Dios, diga conmigo, y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dice: para que abunde en vosotros, para que abunde en mí toda la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios quiere que tengas lo suficiente para hacer la obra de Dios. Él no quiere que andes mendigando. Él no quiere que estés pasando por tristeza, por dolor, todo débil, todo derrotado. No, Dios te necesita fuerte y valiente. Dios te necesita esforzado, y la gracia de Dios nos ayuda para llegar a esa posición. Entonces Él nos capacita. Él nos capacita, Él nos da el poder capacitador de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita para ser suficientes en toda obra que se requiera para que el reino de Dios avance. Iba a comentar un versículo, pero creo que lo traigo al final, entonces lo voy a dejar para el final. Entonces, diga conmigo: la gracia es el favor inmerecido de Dios y el poder capacitador de Dios. Dios nos va a capacitar. Todavía recuerdo el día que el pastor me habló a la oficina y me dice: oye, hermano, ¿no te gusta? Como si fuera cualquier cosa. Oye, hermano, ¿no te gustaría dirigir alabanza el domingo? O sea, yo dirigía con niños. No, eso no era. O sea, yo con niños es otra cosa. Ya brincas, gritas y corres y haces despapay y que se ponga muy padre la cosa. Y recuerdo cuando me habló a la oficina, me dice: oye, hermano, ¿no quieres dirigir la alabanza el domingo? Y eso para mí fue: Señor, Dios le da sus mejores a sus peores guerreras, es cierto. O cómo era, algo así. Y la verdad, les voy a ser muy honesto, nunca me ha gustado ser una persona que diga que no. Me gusta servir, siempre me ha gustado servir. Y si hay una puerta abierta, Dios se la va a arreglar para usarme. Y le dije: sí, pastor, pues vamos a darle. Y bueno, fue un desierto toda esa temporada, porque nunca me he considerado un cantante. Yo sé que ahorita les impresiona, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, yo sé. Pero yo me podía considerar tantas cosas, pero antes de yo considerarme un cantante jamás. Y gracias a Dios hubo personas acá que cantaban muy bien y escuchando, bueno, y poco a poco Dios fue haciendo una obra de capacitación. Ahora, no soy el mejor cantante, pero puedo dirigir una canción cantándola y probablemente vas a llorar. Sí, Dios te va a tocar ahí. No, a lo que voy con esto es que cuando somos materia dispuesta, familia, hay muchas veces que no estás capacitado para hacerlo, no tienes los dones ni el conocimiento, pero si tú te dejas usar, Dios te va a sorprender. En cualquier área, no solamente dentro de la iglesia, porque no todos estamos llamados a estar acá. Unos están llamados a hacer billetes allá afuera. Unos están llamados a hacer tantas cosas allá afuera. En el área donde Dios te abra la puerta. Los sueños de Dios te llevan más allá. Dice que sus pensamientos es mucho más que nuestros pensamientos. Entonces, probablemente no estás capacitado para hacerlo, no sabes hablar y te abren una puerta. Si está en el plan de Dios para tu vida y si tienes paz, aviéntate, Dios te va a respaldar. La gracia de Dios te va a capacitar para hacer las cosas. Nadie llegó acá capacitado. Dios nos ha ido perfeccionando en el camino. Dios nos ha ido perfeccionando en este caminar con Dios, pero necesitas estar dispuesto. Necesitas decir: Señor, aquí estoy. Cuando vengan y te llamen: oye, hermano, mira, hay esta oportunidad. No lo sé, pero vamos a hacerlo. Si va de acuerdo a los principios del Señor, dale. Dios va a estar contigo. Dios te va a capacitar para hacer esas cosas. Ok, entonces la gracia nos capacita, nos ayuda para hacer la obra de Dios en cualquier ámbito, en cualquier área. Entonces, ahora tú sabes, la gracia viene con Jesucristo. Pero antes de Jesucristo había algo que le llamaban la ley.
En el Antiguo Testamento, hasta Jesucristo, la ley era la que regía al pueblo de Dios. Y ahora quiero hacer un contraste entre lo que era la ley y lo que es la gracia de Dios. Y fíjate, la ley, la vez pasada Jonathan lo predicó y hoy lo confirmo. La ley incluye 613 reglas descritas a lo largo de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, o la ley de Moisés, o el pacto mosaico, como lo quieras llamar. Y su propósito fue mostrar la maldad del hombre y exponer su pecado. Esta era la ley, así era como vivían. 613 reglas que respetar, que obedecer. Muchas veces no podemos ni con los 10 mandamientos. Iban a poder cumplir 613 reglas. Primero aprendértelas. Primero que nada estudiarlas y saberlas. Ya después de ahí cumplirlas, bueno, eso ya es otro rollo. 613 reglas en la ley que tenía que cumplir el pueblo de Dios. Mira lo que dice Gálatas 13:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Dice que fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados. Esa es la finalidad de la ley. Porque sin ley no había pecado. La ley se mostró para que el hombre pudiera ver qué tan pecaminoso era, cuál era la maldad que había en su corazón. Para esto, esa es la finalidad de la ley. Para esto se da la ley. 613 reglas. La ley daba muerte a quien no la pudiera cumplir. Dice Hebreos 10:28, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión. Wow. Era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea que si le caías mal a 2 o 3 vecinos tuyos, pues ya tenía los días contados, ¿verdad? Porque se iban a poner de acuerdo y sí, digan que él fue y ya caminaste. Entonces, dice, la ley daba muerte a quien no la pudiera cumplir. La ley no puede salvar a nadie. Dice Gálatas 3:11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces la ley no puede dar vida. La ley daba muerte, exponía el pecado de las personas, exponía la maldad, qué tan malos era la humanidad. El sistema de sacrificios detallado en la ley no quitaba los pecados, tú sabes esto, solamente los cubría, pero esto hacía referencia a que vendría uno después, un cordero mayor que era el que quitaría el pecado del mundo, Jesucristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es solamente una sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es solamente una predicción de lo que vendría y todo apunta al Señor Jesucristo, porque de eso se trata. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús, de su amor, y todo apunta a Él. Dice, no es que la ley tenga un problema o sea inútil, porque la ley es perfecta y fue dada por Dios, pero la ley no tiene el poder de dar la vida a las personas, y las personas no eran capaces de cumplirlas. Entonces Gálatas 3:21 dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero ¿sabes qué? Nadie pudo obedecer la ley, excepto uno que fue sin pecado y se llama Jesucristo. Entonces en el Antiguo Testamento se vivía por la ley, pero nadie fue capaz de cumplirla. Entonces aparece Jesucristo en la escena y viene Cristo con un nuevo pacto, el pacto de gracia, y se concreta con Jesucristo crucificado. Dice Lucas 22:20. Después de la cena, dice, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto, diga conmigo, nuevo pacto entre Dios y su pueblo, y un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Hasta antes de Cristo vivían bajo la ley de Moisés. Y tú sabes, Jesús muchas veces confrontó a los fariseos, a la gente, le decía, ustedes han oído que aquel que adultere con la mujer de su prójimo habrá pecado. Y Jesús decía, pero aquel que codicie. Y Él vino a cambiar las cosas. Él vino a traer una revolución. Él vino a plantar otra cultura. Entonces Jesús viene y cumple la ley porque Él fue perfecto. Fíjate lo que dice aquí, Jesús vino a cumplir la ley. No malinterpreten la razón por la cual he venido, dice Jesús en Mateo 5:17. No vine para abolir la ley de Moisés. ¿Y por qué hago este contraste entre la ley y la gracia? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que
ya la ley ya quedó obsoleta. Y ese es un gran debate. Ya la ley, ya Jesucristo ya vino, ya nos dio la gracia. Ya Él trajo su gracia, ya la ley ya no sirve. Fue en el Antiguo Testamento, ya no la tenemos que cumplir. Y la realidad es que no. La Biblia nos enseña que a través de Jesucristo tú y yo cumplimos la ley. En nuestras fuerzas no podíamos. 613 reglas, ¿quién iba a poder? En nuestras fuerzas no podíamos, en nuestra humanidad éramos insuficientes, pero tuvo que venir uno que fue sin mancha, que fue sin pecado, y a través de Él es que podemos cumplir la ley. No es que la gracia haya invalidado la ley, no, me atrevo a decir que la ley sigue vigente por lo que te voy a leer ahorita, pero a través de la gracia tú cumples la ley, yo cumplo la ley. Y somos justificados delante del Padre a través de Jesucristo. Pero escucha, Jesús vino a cumplir la ley. Dice Mateo 5:17: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Dice: no vine para abolir la ley de Moisés. Abolir literalmente significa dejar sin vigencia una ley. Jesús, en otras palabras, dice: yo no vine a dejar sin vigencia la ley de Moisés, sino a cumplirla. Esas fueron las palabras de Jesús. Y si Jesús no vino a dejar sin vigencia la ley, quiere decir que la ley sigue vigente. El problema es que la ley en sí trae muerte, pero Jesús trae vida. Entonces todo aquel que rechaza a Jesucristo está bajo la ley. Pero cuando tú aceptas a Cristo, entras al nuevo pacto, la gracia, y tú ya habrás cumplido la ley, simplemente por haber recibido a Jesucristo. Ya no hay más muerte para nosotros. Ahora hay vida, y vida en abundancia. Y dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Esa es la vida que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces Jesús no viene para romper la ley, para que ya quede sin vigencia. No, dice: yo vine para cumplir la ley. En Jesús cumplimos la ley. Quiero leer, es Gálatas 3, 23 al 27. Dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropas nuevas. Entonces dijo Jesús: yo no vine a dejar la ley sin vigencia, vine a cumplirla. Y entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, pasamos de estar bajo la ley a estar bajo el nuevo pacto, la gracia. Y la gracia, iglesia, algo que está muy de moda es decir, puedes vivir como tú quieras y la gracia va a estar ahí para ti. Yo sé que la gracia de Dios es grande. Yo sé que la gracia de Dios es infinita, y Él nos puede perdonar cuantas veces nosotros vengamos con arrepentimiento delante de su presencia. Pero quiero dejar esto muy en claro, que la gracia no nos habilita para pecar. Aunque ya cumpliste la ley en Cristo Jesús, ahora estás en un nuevo pacto, un pacto mejor, el pacto de gracia. La gracia no te da acceso a una vida de pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento, pecado y arrepentimiento. No, al contrario, la gracia nos da el poder para vivir fuera del pecado. La gracia no nos habilita, no nos da licencia para pecar, para vivir como nosotros queramos y ya después venir bien giriolos el domingo aquí y decir: aquí estoy otra vez y me voy otra vez a la semana y vivir como yo quiera, al cabo que Dios me perdona. No. Y alguien tiene que decirlo, alguien tiene que predicarlo, ¿quién se va a parar a hacer una contracultura en todo esto? La gracia no nos habilita para pecar. Dice Romanos 6, 14 al 15. Y esta carta lo deja bien claro. Dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Escucha: en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Lo deja claro, no podemos seguir pecando. Alguien que ha dado su vida a Cristo es apartado de la ley, ya no está bajo la maldición. Y ahora la gracia te da el poder para vivir una vida de rectitud delante del Padre.
No se trata de perfección, no se trata de que seas perfecto. No se trata de una falsa religiosidad, se trata de mantener una vida recta delante del Señor. Se trata de mantener una vida santa delante de aquel al que un día vamos a ver cara a cara. Se trata de su santidad, de cuidar todo lo que Él nos entregó, su gracia, su amor, su sangre, al único Hijo que dio por amor a nosotros. De eso se trata, iglesia. Y pienso que a lo mejor hasta está mal llamarlo gracia extrema, porque la gracia extrema en la Biblia no existe. Existe la gracia de Dios. El problema es que la iglesia se ha moldado a este mundo, y eso sí existe. Dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo. Hemos intentado moldear la iglesia, torcerla de cierta manera que ya no me vea yo como un religioso cantando acá, que ya no me vea yo como un religioso cuando levanto mis manos. Y hemos creado técnicas y hemos creado planes de trabajo dentro de la iglesia para vernos menos religiosos. Y lo único que hemos hecho es que nos hemos amoldado a este mundo. ¿Por qué? Para que no me digan religioso, excusándonos en una falsa para poder alcanzarlos. Y cuando menos te lo acuerdas, ya estás tú más para allá que para acá. Familia, la gracia de Dios, la gracia verdadera es una sola. La gracia verdadera es una sola. Y esa gracia yo la encuentro en la Biblia. Y esa gracia me da el poder para vivir una vida agradable delante de Dios. La verdadera gracia es una sola y es la que encuentro en la palabra. Y esta gracia no me va a llevar a pecar deliberadamente, sino que me da la confianza de regresar a su presencia cuando me equivoque. Sí te puedes equivocar. Probablemente vas a cometer un error, pero eso es muy diferente a ir a pecar deliberadamente, creyendo que pecas, perdona. Pecas, Dios perdona. Pecas, Dios perdona. Y las cosas no son así. Se trata de vivir una vida recta delante del Señor. ¿Sabes? La gracia verdadera te da el poder para vivir fuera del pecado. Romanos 5:21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué te digo que la gracia te da el poder para alejarte del pecado? Porque te recuerdo, la gracia no es algo que recibes. La gracia es un lugar al que tú te acercas. Y mientras tú más cerca estés de ese lugar, mientras más confiadamente te acerques al trono de su gracia, menos necesidad vas a tener de este mundo. Quien reciba a Jesús pero no se acerque al trono de su gracia, es cuestión de días para que regrese a su vida pasada. Porque no se trata solamente de recibir, tenemos que acercarnos, tenemos que tenemos que poner en prioridad la comunión con el Señor. ¿Sabes? Cuando nosotros nos llenemos de su palabra, nos llenemos en la oración, nos llenemos en el ayuno, nos llenemos en esta relación continua, no vamos a tener la necesidad de ser llenos nuevamente por lo que este mundo puede ofrecer. Por eso es que la gracia nos da el poder para vivir lejos del pecado. ¿Dices amén conmigo? Entonces yo te invito, acércate al trono de la gracia. Ve al trono de la gracia confiadamente. Y con esto quiero terminar. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Ve conmigo allá, Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Este sí te lo voy a leer en la Nueva Traducción para que quede un poquito más claro. Familia, la gracia de Dios es todo lo que tú necesitas en todos los ámbitos de tu vida. Recuerda que la gracia de Dios es un favor inmerecido, pero también nos capacita para hacer la obra de Dios. La gracia de Dios es todo lo que necesitas en tus debilidades, en las áreas que todavía te cuesta un poquito dejar, que sabes que no está bien delante de Dios y que tú no puedes. La gracia de Dios puede operar siempre y cuando tú así lo quieras. Mira lo que dice 2 de Corintios 12, 9 al 10. Está Pablo hablando y este es de mis versículos favoritos. Dice: cada vez Él me dijo, escucha, mi gracia es todo lo que necesitas. Yo no sé qué es lo que estás pasando esta noche, pero esto es lo que Dios te dice hoy. Mi gracia es todo lo que necesitas.
en tu negocio, en tu trabajo, con tus jefes, en tu empresa, en tu ministerio, en tu llamado. La gracia de Dios es todo lo que necesitas. Yo te voy a decir algo, estamos en una casa donde la gracia de Dios se manifiesta. Muchas veces no sabemos ni por dónde, pero Dios abre una puerta. Muchas veces tenemos necesidades, pero Dios se muestra, y es la gracia de Dios que está en este lugar. Familia, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Dios dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál es tu debilidad en este mundo? Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que esté por encima de Dios. ¿Cuál es tu debilidad? Hijo, eso es que yo desde que llegué a Dios, no he podido dejar esto, no he podido dejar aquello, sigo batallando con esto. ¿Cuál es tu debilidad? Bueno, ¿ya le entregaste esa debilidad a Dios? La gracia de Dios es todo lo que necesitas. Y recuerda que necesitas acercarte. Necesitas acercarte. Hijo, eso es que estoy batallando en mi matrimonio. Acércate al curso de matrimonios. Es que estoy batallando con esto, con mi hombría. Acércate a Mejor Hombre. Es que estoy batallando en cualquier área. Acércate al trono de la gracia. Ahí vas a recibir la capacitación para poder vivir una mejor manera. Dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces, dice la palabra, yo soy fuerte, en el nombre de Jesús. La gracia, familia, es todo lo que necesitas. La gracia es todo lo que necesitas. Hay un trono de gracia. Acércate confiadamente. No importa cómo estés hoy acércate. Que este no sea un día más, que hoy te puedas acercar. Señor, se me van los días y camino de esta manera y ni siquiera me arrepiento, pero hoy vengo delante de tu trono, Señor. ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde estás? Y no sé si alguien me puede acompañar en la guitarra o algo, ponerme un pad ahí atrás. ¿Por qué no hacemos esta oración esta noche y reconocemos nuestra condición, iglesia? Yo te decía, la gracia es un lugar y la puerta está abierta, pero la manera correcta de presentarnos delante de ese lugar es con arrepentimiento. Juan el Bautista, el primer mensaje, la primera predicación del Nuevo Testamento fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque Jesús está cerca. Jesús está cerca esta noche de ti. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Padre, yo oro esta noche por la iglesia, oro por mi vida, por mi familia, Señor. Padre, que podamos tener la convicción de acercarnos a tu presencia. Que los días, Señor, no se nos vayan sin haber ido a ese lugar de gracia, a ese lugar, a ese trono de gracia, Señor. Que haya podido acercarme confiadamente, Señor. Hoy oro por la iglesia, Padre. Que podamos caminar, Señor, en victoria. Que podamos caminar, Señor, con una nueva identidad. Que podamos caminar con ropas nuevas, Señor. Padre, que mi error del pasado no me juzgue hoy. Que mi falla del pasado, Señor, no me señale hoy. Padre, que el error que cometí ayer no me dé la identidad de este día, porque yo me he acercado a ti, Padre, al trono de la gracia. Me he acercado confiadamente con arrepentimiento, Señor. Hoy oro por la iglesia, Padre, que estemos despiertos, que sepamos que hay un lugar, Señor, seguro, un lugar de confianza, de paz, que es en tu presencia donde somos restaurados. Es en tu presencia donde se ganan batallas. Es en tu presencia donde matrimonios se restauran. Es en tu presencia, Señor, donde enfermedades son sanadas. Es en tu presencia, Señor, donde el cautivo es liberado. Es en tu presencia, mi Señor. Y así como están con los ojos cerrados, no quiero bajarme de este lugar sin haber dado la oportunidad. Yo no sé si es la primera vez que tú estás en esta iglesia, o tal vez ya has venido varias veces, pero no te has decidido. No has tomado la decisión de decirle: sí, Jesús, te entrego mi vida. Creo que esta noche es una muy buena oportunidad. Ahora que estamos recordando el sacrificio de Cristo,
es una buena oportunidad para que podamos venir con arrepentimiento y decir: Señor, aquí está mi vida. He corrido de ti, he intentado escapar de ti, pero ya no puedo más, Señor. Te necesito, reconozco que te necesito. Si tú sabes que tú necesitas a Dios en tu vida, que necesitas que Jesús entre a tu corazón y haga un cambio en ti, haga un cambio en tu familia, ¿por qué no levantas tu mano esta noche? Me gustaría que hiciéramos juntos una oración. Habrá alguien que diga: ¿sabes qué? Yo quiero hacer esa oración, quiero recibir a Jesús en mi corazón, yo quiero hacer esa oración. Aquí hay una persona, Dios le bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración juntos. Repitan después de mí, dile: Señor Jesús, esta noche quiero acercarme a tu trono de gracia. Reconozco que he pecado delante de ti y muchas veces ni siquiera me he arrepentido, Señor. Pero hoy quiero venir delante de ti arrepentido de todo corazón, pidiendo que me perdones, que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz limpie mi vida y mi corazón, y que a partir de hoy yo pueda vivir la vida en Cristo, la vida en el nuevo pacto, la vida bajo la gracia, en el nombre de Jesús.